compartir el tango y su historia, la historia del tango con Daniel Alfredo Dalto. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte a vos y, por supuesto, a la querida audiencia de AM 1520 Radio Chascomús. Bueno, tenemos que hablar de la historia de un tango, que vas a decir cuál y por qué lo elegiste. Bueno, vamos hoy a recurrir a una historia que el protagonista es el autor y por quien después también lo vamos a escuchar, un precursor de nuestra música popular, para muchos también una especie de revolucionario en función de justamente cómo él no solo escribió sus temas, sino la forma en que tenía de interpretarlos. Sí. Me estoy refiriendo a Roberto Firpo y el tema, el tango El Amanecer, que fue escrito a comienzos de 1910 más precisamente, o sea que nos estamos yendo muy lejos en el tiempo, pero que perdura en la actualidad naturalmente para aquellos que somos gustosos precisamente de la música popular. Firpo, que era pianista, ¿no? Sí, pianista, y con la particularidad de este tango, yo voy a narrar parte de la historia precisamente de su nacimiento, que fue contada por el propio Roberto Firpo, y que esa entrevista a Firpo fue volcada después por el gran periodista y autor de muchos temas como Francisco García Jiménez. El Amanecer, poco como vamos a entender, tiene que ver con lo que uno piensa que se inspiró en la mirada de un amanecer en el campo. Muy por el contrario, este amanecer está estrictamente relacionado al momento en que la, diríamos, producción argentina, la revolución argentina del trabajo a comienzos de 1900, con el nacimiento de fábricas y por supuesto el trabajo de muchas obras de construcción, eran muy activas y eso generaba naturalmente todo esto que vamos a ir comenzando a recorrer en el pensamiento y en la forma en que Firpo fue evocando, ¿no? Dice Firpo que él en su mente intuyó este tango mucho antes de que el público lo conociera con este título de El Amanecer. Él lo tocaba de tanto en tanto en un solo de piano en los tiempos en que estaba en el Café Concierto de La Boca, en las calles Suárez y Necochea. Y dice que el amanecer es el despertar de la ciudad industrial, que yo como músico popular de la noche placentera conocía a la inversa, regresando a mi descanso y al sueño. Él volvía desde La Boca a su casa en la calle La Rioja, en el tranvía eléctrico 43, llamado por ese entonces el Imperial, porque tenía un piso alto con bancos largos, y a esa hora del regreso, el tranvía en la parte alta llevaba un cartelito que decía Obreros, donde el boleto costaba 5 guitas de aquel momento, y ahí los laburantes, felices diríamos, iban rumbo a las fábricas y a los andamios, producto de tanta obra en construcción que había. En la parte de abajo de ese tranvía, y con boleto de 10 centavos, iban los llamados calaveras, ya un tanto demacrados, bostezando, junto con los músicos que precisamente, dice él, éramos los que les habíamos animado la noche. En mi memoria quise expresar lo uno y lo otro.
con respecto a cómo nació El Amanecer. Pero, caminando a solas las cuadras desde la parada del tranvía hasta la piecita alquilada, podían más en mi inspiración la sinfonía auroral del canto de los pájaros en los árboles y el primer martilleo de las herramientas de los trabajadores. Eso, dice él, es al principio la parte más lograda del tema. Y recuerden esto que yo acabo de mencionar aquí, el canto de los pájaros en los árboles, sí, porque ustedes van a ver en el final de esta historia que tiene alguna particularidad con alguna firma editora de discos. Él después agregó esos trinos largos y esas notas vivas, lo que se llama en música el bordón grave, para reflejar, dice, el dolor de la mañana que sobreviene al placer de los noctámbulos, a lo llamado también yo agregaría la resaca, ¿no? Allá por fines de 1910 le dio forma definitiva y él por aquel entonces tocaba con su trío en el Palais de Glace, en la Recoleta. Y en el momento de intervalo que tenía, él salía hasta un veredón que existía en la parte posterior del Palais de Glace, y por ejemplo, si el vientito venía del río cercano, escuchaba a la gran banda internacional que era dirigida en ese momento por el maestro Daló, en el llamado Parque Japonés, en la calle Centenario. Esta calle hoy se llama Avenida Figueroa Alcorta. Y en aquel momento esto era amenizar las noches de ese parque, del famoso Parque Japonés. Y precisamente ahí, en el Parque Japonés, le cuenta a García Jiménez que se estrenó el tango de Roberto Firpo, El Amanecer, pero en ese momento del estreno no estaba la banda del maestro Daló, sino que era dirigida por el maestro Salvador Merico, y allá por fines de 1960, ese famoso Parque Japonés, que era una gran feria de diversiones de la época, una especie de kermés de la que conocimos también por la década del 60 y del 70, le dio lugar a algo que en nuestra juventud, Gustavo, y muchos van a recordar, sí, nació nada más ni nada menos que el sitio de entretenimiento llamado Italpark. Sí, yo me acuerdo, de chicos íbamos a Italpark, veníamos de Lincoln, ¿no? Sí, me acuerdo. Exactamente. Bueno, este tema Firpo lo grabó, el tango, en la esencia creo que queda demostrado en esta historia contada por él, cómo fue creciendo en su cabeza este tema musical, que por supuesto él recién graba este tango para el sello Era. Hay tres curiosidades con respecto a esta grabación, que es que no interviene el piano en un solo, no se escuchan los trinos del violín imitando los pájaros. En esto es un hecho curioso porque él precisamente se lo agregó en el proceso de creación del tema. ¿Pero Firpo estaba en esa grabación o no? ¿Cómo? ¿Firpo participó de esa grabación? Sí, por eso te digo, en esa contradicción que el propio Firpo señala, ¿no? Ajá. Y en la etiqueta del tango, en el disco, el título aparece Al Amanecer. Ajá. Muchos creen que se trató de un error al transcribir, diríamos llamado tipográfico si fuera en algún medio escrito. Luego Firpo lo vuelve a grabar para el ya famoso sello Odeón y lo hace muchas veces, porque lo hace 2 veces en un solo de piano, 6 veces con sus distintas formaciones instrumentales, y hay un dúo de pianos que está hecho por él y por su hijo, que también se llama Roberto Firpo. Y además Firpo participa con este tango en la película de 1948, El Cantor del Pueblo, donde Firpo interpreta
El Amanecer con su cuarteto. Hay una interpretación de este tango que merece ser mencionada. La orquesta del maestro Carlos Di Sarli lo graba en 3 ocasiones y curiosamente fue quien lo mantuvo, diríamos, vivo en la consideración popular o en la consideración del público, porque Di Sarli hace un arreglo sencillo, respetando el original de Firpo, pero acentúa mucho más la fuerza rítmica. Pensemos que Di Sarli era una orquesta absolutamente muy bailable. Y acá viene otra curiosidad sobre el Amanecer y otra grabación. De la orquesta del maestro Armando Pontier, que grabó el Amanecer, pero omite el detalle de los violines imitando el trinar de los pajaritos. Pues bien, los responsables del sello Columbia, y que tenía una filial de la compañía en Japón, al escuchar la matriz, le dieron el visto malo, diríamos, no estuvieron de acuerdo, dijeron que no iban a editarlo porque justamente faltaba el canto de los pájaros. Entonces esto habría que resolverlo. Y Pontier agregó a la grabación japonesa el trino de los pájaros, pero con una particularidad, no lo hizo con los violines. Fue un cotillón y compró uno de esos pajaritos que hacen precisamente el sonido de los pájaros, y eso es lo que quedó inmerso en esa grabación de Armando Pontier. Toda una curiosidad y una exigencia que tenía por aquel entonces el sello, ¿no? Sí. Algo más de Armando Pontier que lo define un poco Sebastián Piana, el gran pianista, ¿no? Él dice que el contorno melódico de cada uno de los valses, por ejemplo, que interpretaba Roberto Firpo, era de una honda expresividad y un gran sentimiento. Y esos elementos permiten al intérprete efectuar libertad de fraseo y acelerar o retener caprichosamente el ritmo. Por ahí es una definición un tanto técnica, pero que para los músicos es muy valiosa. En su larga carrera Firpo tuvo orquestas grandes, menores y también un cuarteto. Y por esos conjuntos pasaron una cantidad importantísima de músicos como Pedro Mafia, Arolas, incluyendo al propio Canaro y nada más ni nada menos que a Osvaldo Fresedo. La orquesta de los años 30, lenta, aunque muy lineal, de sonoridad muy rica, que a veces incluía su flauta, otras el ruido con el contrabajo de un serrucho, la verdad que se escucha con cierto, diría yo, placer estético. Y las interpretaciones al piano que dejó en 1914, fíjense ustedes, 1914, como puede ser el tango El Gallito, Sentimiento Criollo, El Bisturí y el propio El Amanecer, mantienen una frescura, diría yo, respecto a la notable calidad con la que él sentía precisamente al escribir. Increíblemente, Osvaldo Fresedo, diríamos un poco alineado a su escuela, solo le grabó Alma de Bohemio y Dirí, 2 lindos temas, y Osvaldo Pugliese, que tuvo un paso fugaz por las formaciones de Firpo, además de haber grabado Alma de Bohemio y Dirí, también le grabó Marejada y este tango que nosotros vamos a escuchar, El Amanecer. Lo vamos a escuchar en la interpretación de su propio autor, de Roberto Firpo. Una historia llena de matices, una historia llena de curiosidades, Gustavo. Sí, es cierto, que muy bien lo contaste vos, Daniel. Y yo decía al comienzo que uno, conociendo estos pormenores de cómo fue compuesto el tango, circunstancias que fueron marcando su construcción, entre comillas, cuando lo escucha, a lo mejor lo escucha de otra manera. Esto es instrumental, pero cuando el tango es cantado, vos recién hablabas de Alma de Bohemio, yo lo asocio con Alberto Podestá, bueno, uno lo escucha de otra manera, por eso bien vale
explicar y contarle estos pormenores a la gente, después compartir la música, porque para muchos el tango El Amanecer seguramente estará escuchado de otra manera, ¿no? Sí, y vuelvo a repetirte, porque yo me remonto a cuando mi padre escuchaba tango, y por ahí este tango uno lo pensaba desde el punto de vista de el autor viendo un amanecer en la zona de campo, como pensábamos, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando vas investigando y viendo cómo los historiadores van volcando precisamente con sus herramientas todo lo que han encontrado respecto a los creadores de nuestra música popular, pues nos termina siendo muy valioso, porque hay un montón de detalles que además en este caso, como he ido contando, ha sido narrado por el propio protagonista. Cómo se inspiró, en qué se inspiró, porque toda esa inspiración, ¿no? Pensó en el martilleo de los obreros en los andamios, sí, en plena obra de trabajo, y en ese contexto él después tiene que traspolar todo eso a un pentagrama. Él, como tantos otros músicos, tantos otros autores, es esa varita mágica que yo digo cae sobre los grandes creadores, sobre los inspiradores, independientemente llámese tango o cualquier otra música, ¿no? Pero bueno, específicamente como hablamos de tango, digo, siempre resalto aquello de esa notable creatividad que tenían e inspiración que les nacía y que lo podían concretar después de ir pensándola, sentándose en el piano, en el bandoneón, en el violín, en el contrabajo, para sacar las primeras notas, ¿no? Una cosa realmente grandiosa. Sí, uno entiende que con la letra es mucho más fácil contar una realidad. Ahora, con el tema de la música se hace mucho más difícil, ¿no? Con los acordes, sí, reflejar lo que uno quiere y mostrar lo que vivió, lo que vio o lo que le quiere transmitir a la gente. En eso coincido con vos, porque indudablemente que este tema, interpretado musicalmente y sin este encuadre que estamos ofreciendo, probablemente no tenga demasiado sentido, más allá de gustar o no gustar la melodía y la forma de interpretación. Pasa además con otras grabaciones que son inclusive hasta cantadas, pero que suenan después muy bien interpretadas en instrumental. Yo traigo a cuento, por ejemplo, el vals Desde el alma, en la voz de Ada Falcón, o fundamentalmente de Nelly Omar con Francisco Canaro, sí, pero vos después escuchás, para mí una tremenda grabación, enorme grabación, hermosa grabación de Osvaldo Pugliese, y es sí, de un sentimiento, la interpretación Desde el alma, que no hace falta recordar la letra que cantaba Nelly Omar, sí, por ejemplo, con Canaro, ¿no? Es como una música que te acaricia, ¿no? Escucharlo, claro, por Pugliese. Exactamente, exactamente. Bueno, mira, vos sabés, a propósito, yo siempre lo hemos compartido juntos, ¿no? Allá en la ciudad de La Plata, el vals Adoración, ¿no? Era por, sí, sí, por Rigó y por Monono Domínguez. ¿Te acordás? Exactamente. Bueno. Creo tener esa, mira, en algún momento en esa curiosidad estamos hablando de los amigos en la ciudad de La Plata del Gonet Balleta Club, sí, que su alma mater es el doctor Ricardo Emerich, un pediatra de vastísima trayectoria. No quiero robar aquí mucho tiempo al respecto, pero hay un CD entre casero y semiprofesional grabado que creo que puedo llegar a encontrar para que podamos refrescar alguna de las interpretaciones de quienes allí estaban participando, inclusive notables futbolistas, como fue el caso, por ejemplo, del Beto Infante, ¿no? Daniel Baggio. Le gustaba muchísimo el tango Mañana zarpa un barco. Sí. Bueno, yo tengo ese CD, después cualquier cosa, si nos encontramos en algún momento, te lo puedo acercar, lo encontré el otro día, y también... Pero lo debo de tener, ¿eh? Bueno, Daniel Baggio cantando Cordón. Sí. Extraordinario. Que, aunque parezca mentira, también en mi gusto, un tango moderno, por llamarlo de alguna forma, o más contemporáneo, para ser más exacto, de notable descripción. Sí.
y que también suena muy bien. Bueno, Daniel, nos hemos ido un poco, pero bien vale Sí. este tipo de recuerdos, ¿no? Como para relajar toda esta explicación que tiene que ver con el tango que vas a presentar después de que yo te despida. Hasta la semana que viene, te mando un abrazo grande y te deseo un buen fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes, como siempre digo, con el gran agradecimiento para Miguelo por la puesta en el aire, por supuesto a Marcos Cardoso en la producción, a vos naturalmente, y a los oyentes, a quienes van destinados estas páginas, estos recuerdos, estas evocaciones que hacemos de nuestra música popular, y en este caso trayendo un tango de comienzos del siglo XX, nada más ni nada menos que de Roberto Firpo y por Roberto Firpo, El Amanecer. Hasta el próximo jueves. Un abrazo.